El título lo coloqué de esta manera: obedecer a Dios y decidir en Dios es lo mejor. Obedecer a Dios y decidir en Dios es lo mejor para todo cristiano, para toda persona en esta tierra. La Biblia, cuando leemos en Deuteronomio 28, no está en la pantalla, usted solamente reciba. Cuando leemos el capítulo 28 del libro de Deuteronomio, encontramos acerca de las bendiciones de la obediencia y también acerca de las maldiciones de la desobediencia. Es un capítulo entero que está dedicado a ello, donde usted, cuando escudriña, dice: estas son las bendiciones de aquellas personas que obedecen a Dios. Pero también dice: estas son las maldiciones por causa de la desobediencia de las personas. Entonces habla en todo el capítulo de este punto. Según este principio, entonces, amados, las maldiciones que hay en muchas vidas es por causa o la ausencia de las bendiciones. ¿Cuántas personas, amados, hemos pasado maldiciones en nuestras vidas? Era por ausencia o por causa de la ausencia de las bendiciones de Dios en nuestras vidas. Pero la ausencia de bendición es por la ausencia ¿de qué? De la obediencia. Por eso decimos que la obediencia, ¿qué trae? Bendición. Y si no hay obediencia, ¿qué cosa hay? Hay consecuencias, hay maldiciones generacionales aún. Entonces hoy vamos a aprender acerca de un punto importante, porque hoy en día muchas personas, amados, el problema, ¿sabe cuál es en esta tierra? Voy a tomar acá el tiempo para no pasarme. El problema en la actualidad en muchas personas es que tienen una fe momentánea. Tienen una fe momentánea. Tienen un X problema y corren y buscan una oración y van a una congregación, que está bien, pero cuando ya de repente reciben alguna palabra, reciben una oración, no continúan obedeciendo a Dios en sus vidas. Ese es el problema de muchas personas, lamentablemente, en este tiempo. Buscamos a Dios, recibimos una palabra, recibimos de Dios una ayuda, pero luego ya no obedecemos a Dios. Esa es una fe momentánea, un creer momentáneo. Pero la verdadera fe, ¿sabes cuál es, amados? Es obedecerle a Dios todos los días de nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? La verdadera fe en el Señor es obedecer a Dios, aunque tal vez me cueste hacerlo, aunque tal vez no lo entienda. Porque hay cosas en la Biblia que usted no lo va a entender al principio. Hay cosas en la Escritura que usted le va a costar entenderlo, pero la Biblia dice que es mejor obedecer antes que los sacrificios. Por eso hoy quiero hablar acerca de un hombre llamado Abraham en esta mañana. Abraham es conocido en la Biblia como el padre de la fe. ¿Cómo es conocido Abraham? Como el padre de la fe. Y en el contexto de Abraham, ¿dónde vivía Abraham? Abraham vivía en la tierra de Ur con su padre Taré, su familia. Y en ese lugar el padre de Abraham estaba sumergido en el mundo de lo espiritual, que es conforme este mundo, como brujería, hechicería, cartomancia, quiromancia, todo lo que esa área tiene que ver. Creían en dioses, creían en ciertas cosas, y de acuerdo a su creencia ellos ponían el nombre a sus hijos. Ponían, de repente, creían en las estrellas y el nombre de alguna estrella lo ponía a sus hijos. Tanto era así que Abraham, el padre de Abraham, lo puso a Abraham ese nombre, Abraham solamente, Abraham. Y esa palabra en la Escritura, o ese nombre, mejor dicho, Dios luego lo tiene que cambiar por un nombre diferente, o tuvo que cambiarlo por un nombre correcto. Los papás de Abraham desde el principio lo bautizaron a su hijo de pequeñito, le pusieron un nombre, y cuando él creció, Abraham se casó con una mujer llamada Sara, y esta mujer era estéril. O sea, las palabras y el nombre que le habían colocado a Abraham eran nombres y palabras que le dijeron que tenía que ser esa vida lo que tenía que llevar a Abraham. Es decir, una vida prácticamente de maldición. Y Dios lo encuentra en ese estado a Abraham,
Quizás a muchos de nosotros, nuestros padres también, desde muy pequeños nos dijeron cosas y marcaron nuestra vida. Tal vez el padre Abraham habrá dicho: este hijo mío se va a llamar Abraham porque es el nombre de aquella estrella, y no tendrá hijos. O quizás tenía otro tipo de propósitos para él, el padre Abraham, porque él creía en ciertas cosas espirituales, pero negativamente. En esa condición encuentra Dios a Abraham. Por eso vamos rápidamente al libro de Génesis. Por eso el primer punto, ponlo por favor: obedecer a Dios requiere fe. Obedecer a Dios requiere fe. Génesis capítulo 12 habla acerca del llamado de Abraham. Ya puedes voltearlo un poco. Génesis capítulo 12, verso 1. Vamos a entrar rápidamente a la escritura. Aquí vemos el llamado de Abraham. ¿Ok? ¿Lo tiene? Dice: pero Jehová había dicho a Abraham, ese es el nombre que primero a su papá le pusieron: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Léelo fuerte conmigo. Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Aquí está hablando Abraham: obedece mi palabra. Abraham, quiero que tú hagas aquello. Le está diciendo que debería obedecer, y Abraham obedece la palabra. Siguiente verso, verso 2. Y aquí Dios le da una promesa. Primero dice Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela. El verso 2 dice: y haré de ti una nación grande. Pregunto, ¿esa palabra está en el tiempo presente o en el tiempo futuro? Haré es presente o futuro, o mañana. Haré quiere decir futuro, no es ahorita, no es este momento. ¿Qué más? Y te bendeciré, eso quiere decir que es presente o futuro. Futuro. Y engrandeceré, está hablando de presente o futuro. Está hablando de futuro. Engrandeceré tu nombre y serás, no dice eres, serás. Está hablando de qué? Serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serás, otra vez dice, serás bendita en ti todas las familias de la tierra. El verso 4 dice: y se fue a Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. ¿Cuántos años tenía Abraham? 75 años. Un hombre ya maduro, un hombre ya grande. Hasta los 75 años Abraham vivía en la tierra de Ur de los Caldeos, vivía con sus padres, y sin propósito, sin destino, con una mujer estéril al lado. Estaba condenado a nunca tener hijos, porque Sara, repito, era estéril, no podía tener hijos. Había caído sobre Abraham alguna maldición que tal vez sus padres o sus antepasados los habían soltado con una palabra, o aún colocándolo el nombre que él tenía. Había una maldición sobre él, pero Dios le llama en esa condición a Abraham, y en una edad de 75 años prácticamente. ¿Cuántos años tiene usted en esta mañana? Amados, no importa qué edad tengas, todavía Dios puede y va a hacer contigo cosas mayores. La promesa de Abraham que hemos leído en el verso 2, 3, que te voy a bendecir, que te voy a multiplicar, esa misma promesa también va para aquellas personas que en esta mañana, no importa la edad que tengan, la condición que tengan, la situación que tengan, reciban esta palabra y obedezcan a Dios. Vendrá sobre ti, amados, no ahorita, en el futuro. A su nombre.
Abraham caminó, yo creo que ya resignado. Yo creo que habrá dicho, yo no puedo tener hijos. Yo tengo a mi esposa, pero es estéril. Porque Abraham no conocía a Dios. Y no había alguien por ahí que le dijera que todavía puede haber un milagro, solo Dios hace milagros. Y en esa condición que Abraham está, Dios llega, le hace un llamado. Pero lo que me impacta de Abraham es que no le cuestiona a Dios. No le dice, Señor, pero ya a esta edad me vas a llamar. Señor, pero en esta condición que estoy me vas a llamar. Señor, que yo voy a ser de bendición para otras personas. No, él no cuestiona, simplemente le cree cada palabra que el Señor le había dado. Desde el principio que escucha la voz de Dios, Abraham muestra obediencia a Dios. ¿Aló? ¿Cuántos aquí, amados, estamos obedeciendo a Dios cada palabra recibida en cada culto, en cada domingo, en cada martes, jueves, cada palabra? ¿Cuántos estamos obedeciendo? Dígame, por favor. Por este siguiente principio es importante. Cuando tú quieres ver el futuro que Dios tiene para ti, te toca obedecer en tu presente. No, otra vez. Cuando tú quieres ver el futuro que Dios tiene para ti, ¿qué tienes que hacer? Te toca obedecer ahora en tu presente. Eso es lo que hizo Abraham. Dios le dice, ahora Abraham, sal. Le hace un llamado en el presente. Sal de tu tierra. No dice, vas a salir de tu tierra o mañana saldrás. Le dice en el verso 1, Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela y ve. Es decir, ahora mismo sal. Y Abraham obedece, aunque en ese mismo momento quizás todavía no ha visto todo lo que Dios le ha dicho que iba a ocurrir en su vida, pero ya sabe el futuro. Pero en el presente, Abraham, ¿qué hace? Obedece. Toma a su esposa y comienza a ir. Y por ahí se le cola a alguien, su sobrino, también lo lleva. Entonces Abraham lo que nos muestra en esta mañana, lo que nos enseña, es una obediencia desde el comienzo. Órate bien esta palabra. Si tú quieres ver, amados, que tu futuro o el futuro que Dios tiene para ti, quieres verlo, quieres vivirlo, a partir de este momento, en este presente, obedece. ¿Cuántos dicen amén? Abraza a alguien y dile, hermano, te toca obedecer ahora. Si mañana quieres ver la mano de Dios y quieres ver el futuro en la mano del Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos aquí saben su futuro? El ser humano, amado, es curioso, quiere saber el futuro. ¿Por qué cree que, amado, afuera existe la leída de mano, de carta? Porque el ser humano quiere saber qué le viene mañana. Y consulta a brujo, consulta a hechicero, consulta la carta, consulta el horóscopo para saber el mañana. Pero eso es una mentira. Solamente lo que el diablo te puede decir para tu mañana. La verdad solo está en Dios. De ti ya fue escrito, amados, en la Biblia, en el corazón de Dios, todo tu futuro. Pero si tú quieres ver en tu vida lo que Dios ya preparó para ti en tu futuro, te toca obedecer en tu presente, aunque te cueste. A su nombre, iglesia. Siguiente punto, por favor. La bendición del futuro se activa en la obediencia del presente. Muchos no lo entendemos. Otros queremos la bendición primero. Queremos primero la respuesta, primero algo que Dios me muestre y luego obedezco. En Dios lo correcto es, primero obedece en tu presente y en tu futuro. No sé qué tiempo, puede ser algunos días, puede ser algunas semanas, algunos meses, puede ser algunos años, pero lo que sí vas a ver, vas a verlo en tu propia vida. Yo por eso siempre digo a los padres que todavía tienen hijos pequeños, en este presente esfuérzate, en este presente dale tu tiempo a Dios, en este presente afírmate en Dios y enseña a tus hijos, esfuérzate por tus hijos. Y en tu futuro tú vas a cosechar hijos conforme el corazón de Dios. ¿Aló? Porque
Conozco ciertas personas que cuando ya el hijo creció o la hija creció, ya tiene quizás 14, 15, 18. Esto lo cuento como testimonio, no voy a nombrar a nadie. Decir, ahora, ¿qué hago con mi hija, con mi hijo, pastor? Está en una situación, está en esta área. Yo no le voy a decir, yo te dije, te lo dije que busques. No, simplemente decir, oramos, vamos a orar, sigue creyendo a Dios. Dios puede hacer, pero es un dolor, amados. Pero ¿qué pasa si usted toma esta palabra en esta mañana? No importa cuál es su estado actual. Puede ser como el de Abraham, que con su esposa tenía un problema, no tenía hijos. Puede ser en cualquier área, pero si en esta mañana, en este presente, tú te atreves a creer en esta condición que estás a Dios y comienzas a obedecer, estoy completamente seguro que Dios va a cumplir en el futuro, en el mañana, una respuesta y un lugar donde Él preparó para ti, te lo va a mostrar. ¿Cuánto dicen amén, amados? A su nombre. Abraham primero, ¿qué hace? Obedece. Deja su comodidad, deja su padre, deja su tierra, deja su parentela. ¿Y usted cree que eso es fácil? ¿Para cuánto sería fácil en esta temporada, aunque Dios no te lo va a pedir quizás de una manera literal, para con tu familia? Que te dijera Dios, ¿sabes qué? Por tu nombre, sal de tu casa, deja a tu papá y mamá y te voy a llevar a un lugar donde te voy a mostrar y te voy a bendecir. ¿Usted qué haría, amados? Yo creo que es difícil, ¿verdad? Yo creo que el padre diría, pero hijo, no te vayas. Le llegaría el sentimiento. Hijito Abraham, ¿cómo te vas a ir? Mira, soy viejo, me voy a morir de pena. No te vayas, hijo. Pero Abraham obedeció, Abraham creyó. Abraham tuvo tanta fe que si Dios habla algo, no le va a abandonar a sus padres. Que Dios, si habla algo, no va a ser para algo peor, va a ser para algo mucho mejor. Y Abraham obedece. Se tiene que desligar de sus sentimientos por un momento, de su comodidad. 75 años había vivido en un lugar y obviamente tiene un lugar que está acostumbrado, y salir ni siquiera a dónde vas a ir es algo, amados, complicado, yo creo, porque ni siquiera Dios le dice, mira, este es el lugar, mira la foto, o mira, primero anda, observa si te gusta y anda. No le dice a dónde exactamente lo va a llevar, solo le dice, sal de tu tierra, de tu parentela, y te voy a llevar a un lugar donde tú vas a ser un hombre de bendición, y en ti van a ser benditas toda la nación de la tierra. Una palabra poderosa, y Abraham se lo agarró esa palabra, se lo hizo propio y caminó en esa palabra. Y aunque Abraham salió de ese lugar, quizás consultualmente podemos decir con sus cosas personales, en el camino Dios le añadió bendición tras bendición. A su nombre, iglesia. Siguiente punto, siguiente pensamiento. La obediencia verdadera no depende de entenderlo todo. Por eso siempre digo a los hermanos, a las personas, hay gente que no obedece porque quiere entenderlo primeramente. Quiero que me expliquen con raíz cuadrada, quiero entender lo que dice este versículo, y si no entiendo, ¿cómo le voy a obedecer a Dios? Por eso hay gente matándose ahora tratando de entender Apocalipsis. ¿Usted que lo va a entender fácilmente? Hay palabra, hay cosas, hay principios, hay cosas, amados, que Dios dice, que hay cosas guardadas que Dios tiene para los que le aman. ¿Sabes cuándo es que se te va a revelar todo o muchas cosas? Cuando tú tienes más comunión con el Padre, con el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios jamás va a revelar pues todo a todas las personas, porque, amados, tanta revelación te va a llevar también a tener un orgullo terrible. Entonces, pero hay que entenderlo. No, para obedecer hay que solamente tener fe, decir, Señor, yo creo, si tú hablas, Padre, yo te obedezco. A su nombre, iglesia. Tú no tienes que entender, por ejemplo, si el médico te dice que es profesional, yo tengo que hacerte una operación urgente para salvar tu vida, que tú vas a ese momento a entenderlo, de cómo lo va a hacer, dónde va a empezar a cortar. ¿Tú vas a entender eso? ¿O vas a obedecer solamente? Vas a obedecer porque el médico sabe lo que va a hacer,
Para eso ha estudiado el médico, sabe cómo va a empezar la cirugía o dónde va a hacer el corte. O tú quieres enseñarlo, no, aquí me duele, mejor este lado. No, tú tienes que solamente ponerte en la mano del médico, no. Pero a veces a Dios sí queremos, amados, cuestionarlo de todas las maneras. No, a mí me parece, no, yo tengo otra opinión, a mí yo leí en el libro tal. Queremos cuestionar muchas cosas y por esa razón es que muchas veces todavía no vemos o no estamos llegando al lugar donde ya preparó para nosotros. Porque no obedecemos a Dios, sino cuestionamos al Señor. Hace una iglesia. ¿Aló? Siguiente punto para avanzar, por favor. La bendición está al otro lado de la obediencia. Diga conmigo, la bendición está al otro lado de la obediencia. ¿Abraham fue bendecido o no fue bendecido? Abraham fue prosperado. A pesar de que tenía una esposa estéril, Dios le dio hijos a Abraham, a su nombre. Pero cuando avanzamos en la escritura, en el capítulo 13 de Génesis, Abraham está ya yendo donde Dios le envió, está yendo por el desierto, está yendo hacia el camino a la tierra prometida, pero a la vez siendo prosperado, siendo bendecido. También el sobrino que iba con él, llamado Lot, también había sido bendecido. Tenía sus animales, tenía sus criados. Abraham tenía un montón de criados y pastores que pastoreaban sus ovejas. Igualmente Lot había crecido la familia y la bendición también. Pero esa situación de que había crecido tanto la bendición de Abraham y la bendición de Lot empezó a traer ciertos problemitas en entornos. Entre los pastores de Abraham y pastores de Lot, los que cuidaban las ovejas, empezaban a tener ciertas contiendas, ciertas disensiones, ciertas discusiones. Y por eso mira lo que dice el siguiente punto, por favor. El punto número, decisiones que afectan a nuestras generaciones. En el capítulo 13 de Abraham, el verso 8 al verso 9, dice el verso 8, entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Es decir, no vamos a pelearnos por cosas que puedan pasar en esta tierra. No está toda la tierra delante de ti. Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la mano derecha. Y si tú a la mano derecha, yo iré a la izquierda. Abraham dice: Lot, creo que llegó el momento de que tú y yo, cada uno busquemos nuestro rumbo. Y te doy a elegir a ti primero, Lot. Lo que tú elijas, yo voy a respetarlo. Si tú vas a la derecha, Lot, yo voy a la izquierda. Y si tú vas a la izquierda, yo voy a la derecha. ¿Aló? El verso 10, siguiente verso dice: y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová. Abraham mira los ojos y alza los ojos, dice: wow, eso parece el huerto de Dios, parece el Edén, parece un paraíso, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Lo que hace Lot es empezar a mirar lo que a él en sus propios ojos naturales le parecía bueno. Como Abraham le dijo: Lot, escoge ahora, porque llegó el momento de que tú y yo, cada uno va por su lado. Lot levantó los ojos y miró y vio una tierra buena. Él dijo: este es el mismo paraíso. Qué bonito lugar, qué hermosa tierra. Y dijo: yo escojo ese lugar. Lot escogió según su propia vista, según sus propias ambiciones, según sus propios gustos. A su nombre, iglesia. Por eso en el tercer punto, Lot levantó sus ojos antes de levantar su corazón a Dios. ¿Lot consultó a Dios? No. Lot, ¿por qué había sido bendecido? Porque Abraham era bendecido. Como estaba con el hombre de Dios, Lot también era bendecido por Dios. Pero cuando Lot empieza a mirar, nunca consultó a Dios.
Por eso su decisión no fue acertada de escoger ese lugar. ¿Aló? Porque una de las cosas, amados, vitales y determinantes en la vida es la capacidad de tomar decisiones correctamente. Yo pregunto, ¿cómo se toma decisiones correctamente? ¿Consultando a quién? ¿Aló? ¿A quién? ¿A la doctora Corazón? ¿Cómo se, amado, decide correctamente? ¿Consultando a quién? ¿Al gobierno? ¿Al sabio de la tierra? Consultando a Dios. Pero Lot jamás consultó a Dios. Lot tomó decisiones simplemente guiados por su vista. Alzó los ojos para ver lo que había en ese lugar, pero nunca volvió su corazón o nunca consultó a Dios. Yo pregunto, ¿tú crees que Abraham, durante todo ese caminar que estuvo con Lot, nunca le habló de Dios? Claro que lo habló. Claro que a Lot era un hombre que tenía a Dios en su corazón. Luego la historia nos narra que cuando ya fue a vivir en Sodoma y Gomorra, claro que Lot tenía temor de Dios. Pero en este momento que está él separándose de Abraham, toma decisiones no consultando a Dios, llevado por la apariencia. A su nombre, iglesia. Estamos aquí, quiero que escuche, por favor. Por eso muchas de las bendiciones o muchas de las crisis comienzan con una decisión. Tanto como las bendiciones o las crisis que pueden venir hacia tu vida comienzan con una decisión. Obviamente las bendiciones con una buena decisión, la crisis con una mala decisión en la vida. ¿Aló? Siguiente punto. Lot miró lo material y no lo espiritual. ¿Cuántos, amados, nos aferramos a lo material en este tiempo? ¿Cuántos valoramos más lo material y no lo espiritual? Yo creo que de 100 personas, el 90 se abraza y se aferra a lo material. Y poco le importa lo espiritual. ¿Aló? No se moleste, por favor, no es con usted. ¿Cuántos están molestos? Lot, ¿qué hizo? Miró qué cosa primeramente. ¿Lo espiritual o lo material? Él vio lo material, dijo, wow, qué hermoso, mira ese hermoso valle, mira la tierra hermosa que hay. Uy, mira qué lugar más bendecido, porque en los entornos eran solamente puros desiertos. Obviamente a Abraham le tocó escoger el desierto. Pero lo dijo, a mí me toca ese lugar yo lo quiero. Valle hermoso, de pastos verdes, de árboles, mira, todo bonito, parece un paraíso. Lo dice la escritura, él vio como si fuera el huerto de Jehová. ¿Aló? Entonces, humanamente a Lot le parecía el mejor lugar y la mejor decisión. Pareciera que, wow, ese hombre es tan inteligente. Mira, tomó la mejor decisión para sus hijos, porque allá sus hijos van a ser bendecidos, van a tenerte todo. Tendrán casa, carro y yate de yapa. Y aviones por ahí. Humanamente era el mejor lugar y la mejor decisión para Lot. Pero Lot cometió un error espiritual gravísimo. Nunca pensó y nunca consultó ni averiguó si ese lugar es lo que parecía. A su nombre, iglesia. Y eso es lo que muchas veces nosotros como padres o gente que estamos en la congregación cometemos casi los mismos errores que comete Lot. Poco le consultamos a Dios, o casi nada. Tomamos decisiones porque vemos, no, eso está bueno. Uy, mira, se ve maravilloso, se ve hermoso. Y está bien, mira, aquí voy a ganar. Uy, aquí voy a tener más. Vemos aparentemente algo disfrazado, pero quién sabe que allí está algo terrible que puede dañar tu vida espiritual. Y Lot hizo aquello. Vio lo material y cometió el error grave de no tomar en cuenta lo espiritual. No consultó a Dios, consultó con sus ojos. ¿Aló? Él consultó con sus ojos y sus ojos le dijeron, aló, ese lugar es buenísimo, míralo. ¿Aló?
Abraza a alguien y hermano, no consultes con tus ojos, consulta con Dios. Y esto va, yo creo que, amados, para los jóvenes también. Los jóvenes que van buscando a Brad Pitt, la jovencita, ¿no? Lo que están buscando, lo físico. ¡Qué hermosa mujer! ¡Qué guapo ese chico! ¿Verdad? Lo externo. Y viene muchas veces disfrazado, algo terrible. Y en el momento, cuando ya estás adentro, te das cuenta. Por eso, amado, hay que tener siempre, consultar con Dios. ¿Cuánto estamos aquí? ¿Qué dice Proverbios capítulo 14, verso 12? Es un texto conocido. ¿Cuál es el texto? Proverbios 14, 12. Hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero el final es camino de muerte. Podríamos decir, hay decisiones que parecen buenos, hay decisiones que parecen correctos, pero que al final nos puede traer un gran dolor de cabeza. ¿Aló? ¿Cómo hoy en día los cristianos toman decisiones? Los cristianos, como Lot, toman decisiones, amados, viendo tal vez una ganancia natural o personal, ya sea en negocios, en relaciones o asociaciones. Ellos se preguntan, ¿cuánto voy a ganar? Eso es lo primero que se pregunta, ¿cuánto voy a ganar en ese negocio? ¿O qué beneficio hay? Y nunca se pregunta o nunca preguntan, ¿será la voluntad de Dios? ¿Será que Dios quiere eso? ¿Aló? Cuando hacemos negocios, cuando hacemos relaciones, cuando hacemos, amados, asociación, etcétera, decimos, a ver cuánto hay, ya, está buena la ganancia, está buena. ¿Cuánto voy a ganar? ¿Qué beneficio recibo? Pero ¿será que somos muy expertos en decir, Padre, quiero consultar contigo? Por eso voy a ponerme a orar primeramente y voy a ayunar también por esta decisión que voy a tomar, porque quiero que sea tu voluntad, no lo que yo quiera. Porque si no consultamos, ese que parece tan bonito, a Lo le pareció hermosísimo ese lugar, pero usted ya se va a dar cuenta que fue la peor decisión en su vida, que luego le vino, amados, perdió todo lo que tenía. Por eso no es todo lo que parece, sino qué Dios quiere para nosotros. A su nombre, iglesia. Número 4, siguiente por favor. Lot escogió lo mejor para él, pero no lo mejor para su alma. Cada vez que usted quiere escoger algo, sea en un negocio, en un emprendimiento, escógelo, pero primero pensando en tu vida espiritual, en tu alma. O sea, no escojas cosas solo como que, wow, esto está bien, esto me va a dar buena ganancia, esto está buen salario, esto está bueno, pero si eso te aleja de Dios, te aleja de tu congregación, te aleja de tu llamado, no es de Dios. ¿Aló? ¿Cuánto creemos esa palabra, amados? Tarde o temprano te darás cuenta si no me crees en esta mañana. Todo lo que escojas en este tiempo y no le consultas a Dios, o no te pones a pensar, esto es lo que voy a empezar a hacer, esto es lo que voy a empezar a emprender, ¿me va a dar tiempo para servir a mi Dios? ¿Me va a dar tiempo para poder hacer cosas para Dios o no? Y si no es así, entonces esto no viene de Dios, porque esto me va a alejar completamente del Señor. Aunque voy a ganar mucha lana, mucho dinero, ese dinero no me servirá de nada cuando la situación empiece a manifestarse. ¿Aló? Por eso es mejor escoger con Dios. Por eso el título del mensaje es obedecer a Dios y escoger en Dios es lo mejor. ¿Aló? No olvides que lo que hoy decides, cosechas mañana. Y lo que decidiste ayer, estás hoy cosechando. Pero cuando tú decides y siembras conforme a la Escritura, conforme a la palabra de Dios, obviamente tu cosecha sí o sí va a ser buena. ¿O no? No olvide lo que dice Gálatas: el que siembra para su carne, de su carne cosechará corrupción, de su carne cosechará dolor. Pero el que siembra para el Espíritu, de su Espíritu cosechará vida
eterna. ¿Aló? Por eso cuando leemos Génesis 3, capítulo 13, verso 11, dice: entonces Lot escogió para sí toda la llanura de Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno al otro. Y aquí me llama la atención esa palabra que dice: lo escogió para sí. Es decir, fue su egoísmo, pensó en él mismo, Lot. Esa palabra, Lot pensó en su propia prosperidad, pensó en su propia comodidad, pensó en su propio beneficio. Cuando un padre, obviamente que tiene varios hijos, tiene hijos, no puede pensar en sí mismo, tiene que pensar también en sus hijos. Porque cuando yo escojo algo o decido algo pensando en mí solamente, puedo cometer muchos errores en la vida. ¿Aló? Lot, ¿qué cosa pensó? En su prosperidad, en su comodidad, en su beneficio propio, pero no pensó en su familia, no pensó en su hijo o en su fe, y no pensó en su comunión con Dios. Lot tenía 2 hijas. Él está pensando en lo material. Uy, esto está buenísimo. Gracias, Abraham, por hacerme escoger primeramente a mí. Yo voy a escoger ese lugar. Wow, se ve maravilloso. Aquí voy a ser el multimillonario de aquel tiempo. Escogió para sí, dice el verso, toda la llanura, todo ese lugar maravilloso. Pero nunca pensó que iba a traer mañana más tarde para su casa, para su familia, para su relación con Dios, para su vida espiritual. Lot comenzó, amados, acercándose poco a poco hacia Sodoma y Gomorra. No fue de lleno. Poco a poco llevó su tienda. Ellos tenían en aquel tiempo unas tiendas que son como unas carpas en el desierto. Y llevaba poco a poco, se acercaba, y ya estaba cerca a Sodoma y Gomorra. ¿Aló? En el verso, en punto 5, perdón, número 5. ¿Todavía están aquí, iglesia, o no? Lot comenzó acercándose poco a poco, pero terminó viviendo ¿dónde? Sodoma, en Sodoma. ¿Y sabes cómo era ese lugar llamado Sodoma y Gomorra? Era el peor lugar del planeta Tierra. No hablando en lo material, sino en lo moral. Era el lugar más corrupto, era el lugar más donde abundaba el pecado de todas las formas posibles. No había respeto, no habían, amados, ya pudor, no había nada. Todos hacían lo que querían en aquella ciudad. Era tanto la perversión de Sodoma y Gomorra. Había, amados, de todo tipo de orgía, de sexo, hombre con hombre, mujer con mujer. Había un montón de perversidades en ese lugar, aunque de lejos no se veía eso, obviamente. Parecía un lugar próspero, parecía un lugar que tenía buenas edificaciones, a su nombre, iglesia. Y dice aquí que fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Lot no fue, repito, directamente a Sodoma. Primero vio la llanura, luego eligió la región y empezó a poner su tienda cerca, pero terminó finalmente viviendo dentro de la ciudad. Y aquí podemos aprender, amados hermanos, en este tiempo, que cómo podemos aplicar esta palabra o esta historia. El pecado es igual. Nadie cae de noche a la mañana, sino que poco a poco uno va dejándose llevar hasta que un día cayó en algún pecado en su vida. Por eso la iglesia en este tiempo tiene que caminar bajo la dirección y bajo el temor del Señor. ¿Cuántos dicen amén, iglesia? Prácticamente Lot se convirtió en un poblador más de Sodoma y Gomorra. Compró una casa, vivió en esa casa y dijo: soy parte de esta ciudad llamada Sodoma y Gomorra. Un hombre prosperado, bendecido, mientras estaba con Abraham, ahora está en el peor lugar del planeta Tierra en aquel tiempo, Sodoma y Gomorra. ¿Aló? Abraza a alguien, dile: el pecado no siempre te lleva directo, sino con pequeños acercamientos por ahí. ¿Aló? Nadie cae, amados, de repente, sino cuando permites en tu mente, en tus pensamientos, ciertas cosas que van ahí maquinando. Usted le da lugar,
poco a poco te va llevando, te va acercando. Y hay gente que se acerca poco a poco en alguna área, se acostumbra y hasta que se adapta y se compromete y cae en algún pecado. Y aquí Lot está de poco hasta que llegó a Sodoma y Gomorra. ¿Aló? Yo pregunto, cuando llegó a Sodoma y Gomorra, ¿Lot fue más prosperado? ¿Fue tan bendecido? ¿Fue el hombre de Dios que ganó Sodoma para Cristo? Cada día le iba de mal en peor. Y ahí en Sodoma, sus hijas consiguen sus novios y se meten con sus novios ahí. Y los novios de las hijas de Lot, es decir, Lot, llegando a Sodoma, perdió hasta su autoridad como padre. Ya no había respeto a Lot ni de sus hijas. Se encuentra obviamente a los de Sodoma, a los muchachos con sus perversidades, y ya los llevaron también a eso. Aló. Un lugar terrible. Yo creo que Lot ahí sufría como padre, viendo a su hija, a su hijo, con gente, con muchachos que estaban amados con su mente retorcida. ¿Estamos aquí, amados? Entonces, en este tiempo, amados, muchas personas, poco a poco, como Lot, se van acercando. Ahora, Sodoma y Gomorra, ¿sabes qué? ¿A quién simboliza en este tiempo? Es al sistema de este mundo. El sistema de este mundo es tan corrupta, es tan perversa, que opera, que domina el mundo entero. Lo que vemos es la manifestación nada más en las autoridades, en las personas que hoy en día están cada día en pensamientos terribles. No olvide que lo que antes era bueno ahora es malo, lo que antes era malo ahora es bueno. O sea, todo se ha revertido. Como dice la Escritura, a lo bueno lo llamarán malo y a lo malo lo llamarán bueno. Eso es lo que está ocurriendo hoy en estos tiempos. Pero el verdadero sistema que opera en este mundo es igual a Sodoma y Gomorra, que está jalando aún a los cristianos, a los creyentes de este tiempo. Están jalando poco a poco, con apariencias, con tentaciones, con contactos X. Por eso usted no puede ser como Lot, dejarse llevar por lo que sus ojos ven, sino más bien ser como Abraham, que consulta siempre al Señor para cada decisión y para cada acción que toma. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre, iglesia. Cuando poco a poco dejas de congregarte, poco a poco dejas de orar, poco a poco, amados, te alejas de Dios, te vas acostumbrando a ese estilo de vida y estás más vulnerable. Por ejemplo, si usted quizás en este momento estás fuerte, mañana te invitan a un cumpleaños familiar y tú vas porque es tu familia y por ahí te tientan con unas cervezas, no vas a caer porque todavía estás fuerte. Pero si vas alejándote poco a poco dejas de orar, poco a poco dejas de congregar, usted en cualquier momento va a caer y va a dar su rumba, amados, terrible, aún siendo cristiano. ¿Aló? ¿Y eso será bonito? No. ¿Y eso será diversión? No. ¿Y eso será bueno para tu casa? No. ¿Eso será bueno para tus hijos? No. Tal vez para ti. Uy, ayer me disfruté después de tanto tiempo, ya extrañaba. Abriste tremenda puerta para tus hijos, para tu familia. ¿No te das cuenta que en el ámbito espiritual hay algo terrible que está suscitando? Y luego nos vamos a quejar. Es que, ¿en qué momento y por qué? Es que uno, como padre, como Lot fue el padre responsable para su familia. Pero él escogió por lo que sus ojos lo llevaron. Nunca consultó a Dios. ¿Cuántos padres en esta mañana consultamos a Dios por nuestros hijos, por nuestra familia, lo que estamos haciendo? ¿Cuántos padres nos esforzamos para poder amarle a Dios y ser fiel a Dios en todas nuestras vidas? A su nombre, iglesia. Entonces Lot ignoró completamente el ámbito espiritual. Se volvió un ciudadano prácticamente de Sodoma y Gomorra. Número 6, siguiente. Me faltan 10 minutos, tranquilo. Lot ignoró el ambiente espiritual, porque la Biblia dice en Génesis 13:13, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera.
Cuando habla de hombres, está hablando de varones y mujeres. Está hablando de todos los habitantes de Sodoma y Gomorra. En otras palabras, diría, más los habitantes de Sodoma y Gomorra eran malos y pecadores contra Dios en gran manera. No eran pecados pequeños, no eran pecados así como que eran solamente borrachitos. Eran mucho más que eso. Dice pecados en gran manera. Por eso la Biblia es clara cuando dice que Sodoma era un lugar extremadamente corrupto, extremadamente perverso, pero Lot decidió vivir en ese lugar. ¿Aló? Pregunto una vez más, ¿por qué Lot terminó viviendo en Sodoma y Gomorra? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver si están atentos. ¿Por qué Lot se fue y decidió vivir en Sodoma y Gomorra? Porque se dejó llevar por sus ojos, porque vio lo material, porque se olvidó de Dios, no le consultó a Dios, porque solamente pensó en sí mismo, pensó en lo externo. Pero no sabía que un día todo eso le iba a jugar, amados, en contra a su nueva iglesia. Lot decidió vivir en ese lugar. Por eso es que, amados, él prefirió, ¿qué cosa? Prosperidad material sobre su salud espiritual. Él dijo, primero lo material. Si estoy bien bendecido, tengo billullo, entonces estoy bien. Por eso siempre digo a la iglesia, antes que lo material, yo sé que el material es bueno, pero mucho mejor es tu vida espiritual. Y yo estoy seguro, amados, cuando tu vida espiritual es saludable, tú tienes comunión con Dios, tú tienes un temor hacia Dios, tú te esfuerzas en obedecer a Dios, aunque tal vez todavía no tengas cosas materiales, Dios te lo va a dar, amados, en un momento menos esperado. Dios va a abrir puertas, va a traer sus bendiciones. Por eso hemos dicho que tu obediencia en el momento cuando Dios te llama en medio de la nada, está asegurando tu bendición en el futuro. No tienes que correr tras la bendición. Abraham no corría tras la bendición, Lot corrió tras la bendición. Abraham, él sabía que las bendiciones le seguían a él porque era un hombre de obediencia, un hombre de fe. ¿Aló? No tienes por qué desesperarte y correr tras la bendición. Mira, eso está bueno, porque eso te va llevando. Porque no olvide que la Biblia declara que ninguno puede servir a dos señores. Hablando de la riqueza y Dios. No puede ninguno servir a Dios, a dos señores. No puedes amar a Dios y amar la riqueza. Porque aborrecerás a uno y amarás al otro. Con eso no estoy diciendo, amados, que usted no se preocupe y usted no trabaje porque Dios te lo va a dar todo. No, yo estoy diciendo que usted haga lo que haga, no corre tras la bendición, sino que sabe que Dios bendice la obra de tus manos. Y si un día de repente pasas una situación, dirás como el apóstol Pablo, yo estoy ya preparado para pasar necesidad y como para tener abundancia. ¿Aló? ¿Cuántos aquí están de sonrisa de oreja a oreja cuando hay buena bendición material? ¿Y cuando ya no hay? Cuando ya no hay, ¿qué pasó? Es que no tengo ganas de congregarme. ¿Por qué? No hay nada. ¿Cómo que no hay nada? Cero. Pero esfuérzate. Si puedes llegar. Entonces, amado, yo creo que luego tenía la mirada puesta solo en lo material. Él dijo, esto es para mí. Yo escojo eso. Pero Abraham, cuando lo escogió eso, Abraham obviamente dijo, Señor, yo voy donde tú me vas a guiar. A su nueva iglesia. Entonces, amados, tienes que tomar buenas decisiones aún en el lugar donde tú estés. Yo sé que, amados, es inevitable nosotros como cristianos compartir un trabajo, compartir un lugar con personas que no son cristianos, y eso no digo que está mal. Usted no vaya a pensar, entonces, pastor, ya no voy a vivir con personas que no son cristianos, voy a buscar gente cristiana para rodearme de cristianos.
No, usted y yo vamos a estar rodeados de personas de todo tipo en cualquier lugar, en el trabajo, en una reunión de padre de familia, no sé, en la asociación donde tú estás, en el lugar donde tú vives. Va a haber siempre personas inconversas que tienen otras costumbres. Pero amados, tu decisión es cómo cuidar tu vida espiritual en cualquier lugar. Que nada te afecte tu vida espiritual, amados. Por eso la Biblia dice, Salmos capítulo 1, versículo 1. ¿Qué dice, por favor? Salmos 1:1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Cuando dice bienaventurado, habla de dichoso, feliz, afortunado, la persona que no sigue consejos malos, que no está practicando lo que hacen, lo que practican los que no conocen a Dios, y ni siquiera está comiendo con los que se burlan de Dios. A su nombre. Entonces, todo ambiente contaminado, si tú estás muy frecuentemente en ese lugar, puede contaminar tu corazón. No frecuentes lugares que sabes que te pueden contaminar. ¿Aló? No frecuentes, no estés siempre en esa pequeña reunión de comadres que son 5 las que hablan solamente de cosas, hasta de hombres. No estés participando en esa conversación, mujer. Varones igualmente. Los amigos de años vienen y te dicen: oye, amigo, ven, vamos a compartir un momento. Y comienzan a hablar sus cosas como gente que no conoce. Usted no esté participando en esas cosas, porque eso puede contaminar tu corazón en cualquier momento. Siguiente punto, por favor. Las decisiones equivocadas traen consecuencias. Toda decisión equivocada traerá su consecuencia. Lot, él pensó, llegando a Sodoma y Gomorra: yo voy a ganar, voy a tener más. Pero en realidad lo perdió todo. ¿Aló? Lot pensó en ganar, pensó en crecer, pensó en tener más, llegando a Sodoma y Gomorra. Él ya tenía bendición, ya tenía gente, ya tenía siervo, ya tenía muchas cosas. Pero dijo: llegando a Sodoma y Gomorra, yo tendré mucho más de lo que tengo ahora. Pero al fin de cuentas lo perdió todo. Porque cuando el Señor, nuestro Dios, decidió traer juicio sobre Sodoma y Gomorra, aunque Abraham intercedió, Abraham dijo: Señor, no lo hagas. Si hubieran 10 justos, Señor, ¿perdonarías a Sodoma y Gomorra? Dios dijo: si encuentro a 10, lo voy a perdonar. Pero no había 10 justos. Dijo Abraham luego: Señor, si hubieran 7, ¿perdonarías a Sodoma y Gomorra? Dios dijo: si hubieran 7, sí lo voy a perdonar. Luego: Señor, no te molestes, si hubieran 5, ¿perdonaría? Y Dios dijo: sí, perdonaría si fueran 5. Pero no habían ni 5, no había ni 4, no había ni 3. Solo Lot, yo creo que en un momento, en una condición, cuando sabe que su vida está de lo más terrible, volvió a Dios. Y Dios vio un corazón justo y decidió salvarlo por la intercesión de Abraham. ¿Aló? Y Dios le dijo a Abraham: Abraham, no hay nada que hacer, el juicio vendrá para Sodoma y Gomorra, pero enviaré ángeles para que saquen a Lot y su familia. Y Lot perdió en ese lugar su casa, su riqueza, su dinero, lo que tenía a su posición. Perdió a su esposa, porque cuando ellos están saliendo de la ciudad, guiados por los ángeles le dicen: vayan a la montaña. Ahí está Lot con sus hijas, su esposa. Los novios se quedaron en Sodoma porque ellos dijeron: que Dios, se burlaron. Y luego está saliendo con sus 2 hijas y su esposa de casualidad voltea, porque la orden era que no voltearan para nada. Lot pierde su esposa. ¿Aló? Lot pensó que en Sodoma iba a ganar, iba a ser un hombre más próspero, pero lo perdió todo. No piense: mejor ya no congrego, ya no voy a trabajar mejor los domingos, mejor me dedico a trabajar, mejor voy a hacer plata, dinero. No sabes lo que estás decidiendo. Pareciera que vas a ganar, pero un día lo puedes perderlo todo. No te estoy maldiciendo, es una palabra, es una realidad que ocurre, amados. A su nombre.
Por eso prefiero prosperar a la manera de Dios y no a mi manera. A mi manera es que ya, qué obra, qué iglesia, qué almas, me dedico a trabajar. Es más, tengo más propuestas, tengo más contacto, tengo más gente que quiere trabajar conmigo. Lo puedes hacerlo. Al principio vas a decir, wow, qué mejor decisión tomé. Mira cómo tengo ahora, mira cómo compré casa, mira cómo tengo carros, mira cómo tengo lo otro, wow, wow. En un momento viene la situación que no te lo esperabas. No es que Dios te trae eso, es tus consecuencias de tus propias decisiones, porque separado de Dios nada podemos hacer. Amado, Lot perdió todo. Perdió su influencia espiritual, porque no siquiera pudo ganar a sus yernos, ni siquiera pudo ganar a sus hijas. Y en ese lugar sus hijas, aún su mente era ya se había pervertido prácticamente. Porque cuando ellos salen, ¿verdad?, de la ciudad, y solamente se lograron salvar Lot y sus dos hijas. Su material, cosa material, quedó ahí sepultado por las llamas. La mujer hecho sal. Las dos hijas y papá Lot salieron a salvo, sin nada, solo con su ropa encima. Y las mujeres, como ya tenían, las dos hijas, mejor dicho, y como ya tenían en su mente ciertas cosas que parecían normales en Sodoma y Gomorra, en un momento, en una noche dijeron, no tendremos descendencia, y nuestro padre ya es viejo, anciano. Entonces, ¿qué hay que hacer? Mejor hay que emborrachar a nuestro padre y para tener hijos con él. Y eso pasó. La hija mayor, la hija menor, la emborrachan a sus padres una noche tras otra noche. Quedan embarazadas de su propio padre. ¿Por qué hicieron eso? Porque no es que ya ellos, porque en Sodoma ya la mente de esas dos muchachas ya estaba corrompida. Parecía normal en esa ciudad todo eso. Y de esa nación, ese pueblo, amados, es el pueblo que nace, un pueblo que le hace guerra, es enemigo del pueblo de Israel. Hace una iglesia. Es otra historia. Pero Lot pierde sus bienes, pierde su esposa, pierde su familia, pierde su casa, pierde todo lo que tenía en un momento. Pero Abraham, por otro lado, es un hombre guiado por Dios. Lot es un hombre guiado por su vista. Por eso, amado, en esta casa, ¿cuántos vamos a ser guiados por el Señor? Si tú eres guiado por tu vista, tarde o temprano te darás cuenta que esa fue la mejor decisión, la peor decisión que tomaste. Pero si tú eres guiado por Dios, te darás cuenta que fue la mejor decisión que tomaste, porque Dios siempre tiene lo mejor para nosotros. Yo tenía, amados, desde que conozco al Señor, en los años que servía, para rendirme en varias oportunidades. Porque el diablo te maquina. El diablo te dice, mira, ¿cuántos años vas sirviendo? Y nada todavía. Mira, ¿cuántos años vas y congregando? Y no ves nada, estás igual a la situación, hasta peor. Hablando en una área, no en el área de la familia, en el área del hogar. Era obviamente un hogar que ya Dios había restaurado, Dios nos había bendecido, había un amor especial, había una comprensión, había un hogar donde no había pleitos fuertes o cosas fuertes. Pero tal vez en una área todavía como que se estaba luchando fuertemente. Pero en transcurso de los años, Dios comienza a traer puertas abiertas. Dios comienza a obrar. Dios comienza como que a decirnos, mira, tú sembraste mucho tiempo, pero ahora llegó el tiempo de tu cosecha, llegó el tiempo de tu bendición. Y te voy a bendecir y te voy a engrandecer. Así como le había dado la promesa a Abraham. Yo pienso que cuando conocimos al Señor, empezamos a obedecer sin cuestionarlo. La palabra de nuestro pastor en Pachacamá nos decía, hijos, esto es así. Nosotros lo creíamos y lo obedecíamos sin cuestionarlo, porque no conocía obviamente palabra, era nuevo. Hijos de jueves tienen que venir a congregarse al estudio. Amén. Todo era amén. Hijo, hay tal día y esto y aquello. Amén, amén. Nos decían después de algunas semanas, tienes que casarte porque estás fornicado y eso es un pecado. Amén.
y creo que no estábamos ni un año todavía conociendo al Señor, y nos casamos con mi esposa. Porque cuando tú haces lo correcto, obedeces a Dios, no cuestiones, ¿y por qué tengo que casarme? ¿Y por qué aquello? Y es más, en ese momento, amados, todavía estábamos recién restaurando con mi esposa, estaba fresco prácticamente. Yo podía haber dicho, pero no, si esto al año otra vez llegamos y otra vez tenemos los mismos problemas, no, mejor todavía no me caso. Tenía 24 años, era todavía muchacho. Pero decidimos hacerlo, por obediencia a Dios, por obediencia a la palabra. Y en el transcurso hoy bendecimos y alabamos a Dios por cada decisión y por cada obediencia que hemos tomado juntamente con mi familia. ¿Cuánto creemos, amados? A su nombre. Porque las decisiones determinan tu destino espiritual. Amén, amados. Por eso, en el último punto, vamos a ver que Abraham eligió depender de Dios. Génesis 13:14, ¿qué dice? Aquí ahora habla de Abraham. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él. Lot ya se fue para Sodoma y Gomorra, dijo, wow, qué lindo lugar. Le dice Dios ahora a Abraham, alza tus ojos y mira este lugar donde está hacia el norte y hacia el sur, al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Dios le habla a Abraham. Abraham no es el que escoge, no dice yo quiero ese lugar. Le dice a Lot, escoge tú primero. Lot automáticamente toma la decisión y escoge. Pero Abraham deja que Dios le hable, deja que Dios le guíe. Y Dios le habla en ese mismo momento. Dice que Jehová le dijo a Abraham después que Lot se apartó de él, alza tus ojos y mira al lugar, al norte, al sur, al oriente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Hay una promesa maravillosa ahí para Abraham y también para los que obedecen a Dios en esta mañana. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Lot escogió primero, pero Abraham fue bendecido por Dios. Cuando confías en el Señor, amado, cuando confías en su palabra, cuando obedeces a Dios, Él siempre tiene algo mejor para tu vida. ¿Aló? Por eso, en conclusión en esta mañana, antes de poder pasar la conclusión, decide, amado, correctamente. Usted que tiene familia, piensa en su familia. Usted que tiene hijos, hijas, ¿sabes cuál es el mejor lugar que tú puedes llevar a tus hijos? Es el lugar donde se predica la palabra de Dios. Porque instruye al niño desde muy pequeño en el camino del Señor, y cuando fuere grande no se va a alejar de esa instrucción que tú le diste. Jamás busques a Dios solamente como una pastilla que calma el dolor, sino búscalo como alguien que sabe cómo guiar tu vida. Pues somos nosotros, amados, seres tan vulnerables. Estamos en un mundo ahorita de caos, en un mundo donde el peligro está latente. No solamente el peligro de las guerras, las bombas, el peligro en nuestros jóvenes. Hay un peligro que no lo vemos tal vez nosotros con nuestros ojos naturales, pero es un peligro palpable. Como nuestros jovencitos, nuestras jovencitas hoy están siendo atrapadas en tantas filosofías y tantas cosas que cambian la mente de ese joven, de esa jovencita. Y los papás tenemos que estar muy alertas. Por eso, en conclusión, es mejor obedecer por la fe a la palabra dada por Dios. Aunque no entendamos, porque solo confiando en Dios tomaremos, ¿qué cosa? Las mejores decisiones para nuestro futuro. ¿Tú qué quieres? ¿Tu presente bueno, maravilloso, o tu futuro glorioso en Dios? Aunque tu presente tal vez es doloroso y por ahí te dicen, mira, tengo una mejor salida para ti, no sufras. Tú dile, yo prefiero sufrir con Dios porque Él tiene un futuro mejor para mí. No olvides que el enemigo es muy tentador. ¿Sabes por qué la gente se mete en brujería? ¿Sabes por qué la gente se mete en hechicería? No porque lo quieren, porque lo anhelan. Es porque se les presenta justo el momento donde hay dolor, donde hay situaciones. Dicen, no, yo tengo para ti una salida.
No sufras por ese amor. Hay amarre, te dicen, ¿no? Y en el poste lees un letrero grandazo: amarre para siempre. Un maestro norteño. Y hay gente que le cree y dice: para ya no sufrir más, para no llorar más por ese amor, mejor voy y hago el amarre. Y parece que funciona por alguna semana o algunos meses, pero tarde o temprano el dolor llega. La persona tendrá que irse sí o sí. A su nombre. No, para que tengas prosperidad. Por ahí he escuchado: mira, tienes que hacer esto, lo otro, esta situación. Mira, dice que hay personas que pueden hacerte una cura. No sé, hay cada año baño de florecimiento, de todo, ¿sí o no? Porque la gente quiere salir de cosas, pero para eso está el diablo experto, para darte una salida muy fácil, ¿verdad? Dios nunca te dice: mira, hazte este baño y automáticamente eres bendecido. Dios te lleva por un proceso. Dios nunca te dice: ven a mí, entrega tu vida a mí y mañana tendrás tanta prosperidad. No, Dios es un Dios de procesos. Nunca te promete cosas que hoy lo quieres y mañana te lo da. Yo aprendí durante los años que tengo: Dios no es un Dios que responde cuando yo quiera, sino cuando Él desea hacerlo. A su nombre. Lo que sí, desde el primer momento tú ves la mano de Dios, tú ves cómo Dios comienza a ordenar cosas en tu interior, pero lo material, lo natural, viene como añadidura cuando tú hayas aprendido a ser madurado y preparado en esa área. Amén, amados. Por eso, conclusión: ¿es mejor qué cosa? ¿Obedecer a quién? ¿A tus impulsos? ¿A tu carne? ¿A tus deseos? Es mejor obedecer por la fe a la palabra de Dios. Aunque tal vez no entendamos lo que está Dios mandándonos a hacer, solo confiando en Dios tomaremos las mejores decisiones para el futuro, sea para tu casa, para tu familia, para tus hijos, para tu generación. Por eso, varones, no te rindas. Mujer, no te rindas. Dios te está guiando por ciertas situaciones de repente dolorosas, porque es necesario que pases por allí. Pero el no rendirte te va a traer para ti en el mañana una alegría, un gozo maravilloso. Por eso cuando en Salmo dice que los que con lágrimas sembraron, con regocijo cosecharán, está diciendo: aunque tengas dolor, aunque tal vez pases cosas, sigue sembrando tu tiempo, tu fuerza, tu servicio para Dios, porque lo vas a cosechar con alegría, con gozo. Tal vez es un poco tedioso traer: ay, tengo que llevar a mis hijos para hoy, mejor los dejo en la casa para yo irme solito. No, tu esfuerzo que tú haces no es en vano. Eso yo aprendí, amado. Porque para un papá de repente mucho más fácil es: hijos, le dejo su televisión en la casa, se quedan ahí, yo me voy al culto. No, yo aprendí: vamos, aunque nos cueste, si hay que pagar taxi, vamos a pagarlo, porque yo prefiero invertir en la vida espiritual de ustedes. ¿Aló? Si soy capaz de invertir en lo natural que es su estudio, su ropa, ¿cómo no voy a invertir en su vida espiritual? Mañana más tarde no me lamentaré de eso. Diré: Padre, gracias, porque tú me has dado la fuerza para hacerlo. Y hoy veo resultados de hijos e hijas que están cumpliendo tu propósito en esta tierra. Tú como papá, varón, ¿quieres que tus hijos cumplan el propósito de Dios en esta tierra o quieres que se pierdan en esta tierra? ¿Qué vas a hacer? No, están chiquitos todavía, pastor. Tienen 3 añitos, 5, tienen 10 añitos. 10 añitos están siendo maquinados por el enemigo por todos los lados. 8 añitos. Y peor si le das el celular ahí a los 5 años. Ya ese niño está con la mente ya con unas cosas terribles. Sabe más que tú. Entonces, instruyen en la palabra de Dios. Instruye. Y último consejo va: no le dejes a tus hijos tanto tiempo el dispositivo que es el celular, si todavía tienen 10, 12, 15 años. Amén, amados. Vigílalo, dale por un momento, sí, que por ahí, pero vigilado. Pues no le des todo el tiempo ahí, que se amanezca ahí 3, 5 horas. Papá, compra mi celular, ya dije en tu cumpleaños. Le dije a mi hija: ya cumpliste 15, sí, pero tal vez a los 18, a la segunda obviamente, a los 18 tengas tu celular, pero ahora no. Te voy a prestar por ratitos, nada más. Vigilado.
A su nombre, iglesia. Entonces, no hay que ser como Lot. No hay que ser como Lot, que echó a perder su casa, su familia, su vida. Mira hasta dónde le llevó su decisión. Hasta que sus hijas cometieran incesto. Eso fue decisión de Lot. Desde antes. Sus hijas se metieron con su propio papá. La peor maldición que ellos hayan recibido en su vida, amado. Pero ¿de quién fue la decisión de ir a Sodoma? De Lot. De contaminarse, de ir a ese lugar. ¿Acaso no había otro lugar? Claro que había otro lugar. A su nombre, iglesia. Por eso la mejor salida, iglesia, no es me voy al mundo, ay, me voy a mi vida pasada. Es lo peor que puedes decidir después de haber conocido a Cristo. Disfruta si quieres por un momento, anda, haz lo que quieras como antes, pero un día te vas a dar cuenta que fue la peor decisión que tomaste. Te lo digo porque te amo tanto, iglesia. Dios nos dice en su palabra porque nos ama. ¿Qué crees? ¿Que en mi vida no había luchas de que quería volverme de repente al mundo por un momento? Lo habían. Yo sé que usted lo tiene. Por tantas cosas. Por situaciones, por imperfección de las personas, porque ves un error en la hermana, porque un día el pastor te ofendió, porque un día alguien te hizo enojar, alguien habló mal de ti, porque el pecado más fuerte, etc. Hay momentos que quieres de repente rendirte, pero no lo hagas. Tienes que levantarte. Tienes que decir, me voy a esforzar. Y si por ahí caíste en algún área, no te quedes ahí tirado en esa situación. Levántate. Si un día de repente por tu debilidad, porque estabas mal, enojado, alguien te hizo caer, no te quedes postrado. Levántate. Pero cuando te levantes, ya no vuelvas a caer en el mismo lugar. Amén, amados. Eso aprendí. Eso aprendí con mi familia. Soy un ser imperfecto, que puedo fallar de repente un día con una ira. De repente un día, no sé, alguna emoción me puede ganar, puedo fallarle. Pero no voy a vivir en pecado jamás. Me levanto y sigo adelante porque tengo una generación tras mío que necesita cumplir un propósito de Dios en esta tierra. A su nombre. Si por ahí, amados, aparecen cosas, mira que te ofrecemos esto, mira, fácilmente vas a ganar esto, mira, si dejas la obra, mira, vas a tener una casa mucho más grande, me pueden ofrecer un montón de millones. Pues yo no voy a preferir eso, voy a preferir hacer lo que Dios quiere que yo haga, porque el futuro está en las manos del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿cuántos vamos a aprender de Abraham? ¿Cuántos quieren ser como Lot? Santo Dios. ¿Eso es en broma o en serio? ¿Cuántos quieren ser como Lot? Nadie, ¿verdad? ¿Y cuántos vamos a ser como Abraham? Abraham fue obediente. Decidió obedecer a Dios. Le creyó. Salió en pos de la palabra. Y corría tras de la palabra. Tras él corría la bendición de Dios. Amén, amados. Por eso hasta el día de hoy recordamos. Y la Biblia habla de Abraham, un hombre de fe. Dale el mejor aplauso al Señor Jesucristo. Y pon